Virginia Andrews, conocida en el mundo literario como Vici Andrews, autora del famoso libro Flores en el ático, es una de las escritoras más célebres de Estados Unidos, pero detrás de su éxito hay un velo de misterio. ¿Qué tan discapacitada estaba realmente? ¿Cómo logró escribir y promover sus novelas? ¿Se inspiró en su madre para uno de sus personajes? En este canal iremos revelando el enigma que envuelve la vida de una escritora que a 40 años de publicación de sus novelas, con adaptaciones para el cine y la televisión, sus historias siguen cautivando a millones de lectores en todo el mundo. Para Virginia, hay muerte, qué patética te ves disfrutando de tus momentos de poder para luego retirarte a esa oscuridad donde te sientes despreciada y sin amigos. Cuál frustrada debes estar viendo mi continua resurrección con cada nuevo lector pasando mis páginas. Andrew Neiderman. Cleo Virginia Andrews nació un 6 de junio de 1923 en Portsmouth, Virginia. Era la segunda hija de William Henry Andrews y de Lillian Lenora Parker, una pareja unida en 1920, el mismo año en que las mujeres en Estados Unidos obtuvieron por fin el derecho al voto. Pero Lillian tenía tan solo 18 años y no alcanzó a ejercerlo. William era marino y más tarde dueño de un taller de herramientas. Lillian, sin educación formal, trabajaba como operadora telefónica. Virginia pasó sus primeros años en Portsmouth junto a sus padres y hermano Bill, pero ese pequeño y subdesarrollado puerto pronto quedaría atrás. En 1927, William y Lillian decidieron mudarse con sus dos hijos a Rochester, Nueva York, un cambio que marcaría la infancia de la pequeña Virginia y que alimentaría aún más su visión diferente del mundo. Virginia confesó que al llegar a la ciudad algo extraño sucedió. Miraba los automóviles, los rascacielos y pensaba, no estaban aquí antes, yo esperaba carruajes y caballos. Se sentía realmente extraña, como si yo hubiera vivido allí en otra vida. Les sorprenderá saber que las impresiones de la joven Virginia en un mundo urbano que se modernizaba rápidamente provienen de una creencia profundamente arraigada, asegurando que había vivido en esa ciudad en un tiempo anterior. Virginia creía en la reencarnación, se llamaba a sí misma un alma vieja y aseguraba que su madre era un alma nueva. Cuando Virginia hablaba de la reencarnación, los adultos simplemente sonreían, lo tomaban como fruto de su imaginación. A pesar de sus esfuerzos de guardarlo para sí misma, esas visiones psíquicas permanecerían con ella durante toda su vida y más tarde se colarían en sus novelas. Virginia usaría esa experiencia en Flores en el ático, donde Katy tiene la premonición de que se enamoraría del primer hombre que conociera. Y fue precisamente lo que sucede cuando conoce a Julián Marquet, el bailarín que la persiguió desde el día que se conocieron. Lo cierto es que desde pequeña Virginia parecía tener un pie en este mundo y otro en un lugar que nadie más podía ver. Virginia tenía un talento nato que la haría destacar desde niña, el arte. En clases terminaba sus deberes demasiado rápido. La maestra intentó ponerla al fondo del salón con un caballete, pero aquello no resolvía nada. Los demás niños se giraban solo para ver qué estaba pintando. Para mantenerla ocupada, la enviaban a la oficina del director. Allí copiaba listas de asistencia y reportes de reparaciones. Años más tarde, Virginia recordaría esa experiencia como un impulso para escribir. Su talento era tan evidente que pronto la enviaron a clases de arte en la universidad. Imaginen la escena, jóvenes de 18 años y entre ellos una niña de apenas 7, siguiendo instrucciones que muchos de ellos ni siquiera comprendían. Pero Virginia no se intimidaba ante ellos, ilustraba todo lo que leía
Incluso llegó a pintar sobre el papel tapiz blanco de su habitación. Era una niña que veía más allá y que no podía dejar de crear mundos con su imaginación. La relación de Virginia con su padre era muy cercana, su amor bastante fuerte. Él le inspiró de muchas maneras, especialmente en la literatura. Virginia siempre recordaba aquel día en que su padre la llevó a registrarse en la biblioteca pública. Él salió con 2 libros, ella con 9. Virginia confesó que las novelas de Charles Dickens eran sus favoritas. En el prólogo de Flores en el Ático, Katy menciona a Dickens como su escritor favorito y Virginia admitió haber pasado un periodo de tiempo imitando el estilo de Dickens. En 1929 llegó la Gran Depresión y con ella un nuevo miembro a la familia Andrews, Eugene. Mientras millones de familias estadounidenses se rompían por la miseria, el empleo estable del padre de Virginia los protegió de lo peor, pero afuera el mundo se desmoronaba. Virginia recordaba la felicidad de comer helados mientras otros niños no tenían ni para golosinas. Si observamos con atención la obra de Bessy Andrews, podemos reconocer fragmentos de su historia personal, aunque ella siempre lo negara. En Flores en el Ático, por ejemplo, simplemente sustituyó los años 30 por los años 50. El comienzo de Flores en el Ático tiene un tono tan íntimo, tan personal, que bien podría reflejar aquel periodo de felicidad en la vida de Katy o incluso ser el inicio de la propia autobiografía de Virginia. En una entrevista, Virginia confesó que muchas veces se inspiraba en las terribles noticias de los periódicos sobre niños maltratados. Te hacen pensar en por qué, decía, y a partir de ahí los personajes se desarrollan y las historias comienzan a tomar forma. Su búsqueda constante era entender por qué las personas que deberían amarse terminaban lastimándose. Esa es, en esencia, la raíz de sus historias. En Flores en el Ático, en Heaven o en Mi Dulce Audrina, los padres son bastante crueles con sus hijos. Los torturan psicológica y físicamente, algo que Virginia había visto en su propia época, especialmente durante la Gran Depresión. Gran parte de esa oscuridad también tenía raíces en sus propias luchas, su salud frágil, su complicada vida familiar y la forma en que miraba a los demás. La mayoría de los que buscaban respuestas se sintieron frustrados por las declaraciones contradictorias de Virginia sobre sí misma. No quería contarle a la gente todo sobre ella, así que decidió que pondría pedazos de su vida en sus novelas y no sabrían qué parte eran realmente ciertas. Así ocurrió siempre con su biografía. Hasta el día de hoy se indaga qué fue lo que realmente le sucedió en su adolescencia para terminar en una silla de ruedas bajo el estricto cuidado de su madre. ¿Fue una caída, una enfermedad o negligencia médica? En nuestro próximo encuentro les contaré esta parte de la vida de Virginia Andrews. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna parte de la serie Bessy Andrews.